Bueno, a continuación tenemos el placer de presentarles el segundo de los coloquios planificados para el día de hoy, en el que contaremos con 3 colaboradores que desde hace muchos años toman partido en la iniciación de nuestros alumnos al mundo laboral y con los que hablaremos desde una amplia perspectiva, haciendo valoración de toda una carrera como hombres de negocios en el ámbito industrial de nuestra ciudad. Ellos son Luis Gutiérrez, gerente de Mainco Miranda; José Luis Solana, presidente Fundación Galletas Coral; Fernando Escobillas, gerente de Doerco Industrias Químicas y presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro. Moderando el coloquio, Carlos Martínez, representante del equipo directivo en el ITM. Les damos la bienvenida y cedemos la palabra. Un placer de estar en el centro que tuve la suerte de formarme, porque yo soy alumno del colegio, antiguo alumno del colegio cuando estaba en la calle La Estación. Entonces, encantado de pasar un rato con vosotros. Estamos dispuestos a lo que queráis preguntar, y yo simplemente os presentaré un poco mi vida después de aquella formación inicial en jesuitas en la calle de la Estación. Marché a Barcelona para ampliar estudios y empezar a trabajar. Trabajé durante 20 años en Barcelona, marché con 18, cuando la vida con los 18 años te obligaba a salir corriendo para formarte y buscar nuevos horizontes en aquellos tiempos. Marché a Barcelona, formé mi familia allí y retorné en el año 85. En el año 85 inicié mi actividad profesional en Miranda, monté mi empresa junto con mi señora. Mis hijos eran muy pequeños, vinieron a Miranda con 9 y 11 años. A partir de ahí creamos una empresa de maquinaria frigorífica. Esa empresa de maquinaria frigorífica hemos ido evolucionando lo que era primero una empresa de servicios, donde se hacían instalaciones y se reparaban esas mismas instalaciones. Pasamos a generar nuestra propia maquinaria. A partir de ahí, ese diseño de esa primera maquinaria nos fue dando sucesivas posiciones en el mercado, como simplemente yendo a ferias, exponiendo, corriendo con furgoneta arriba y abajo. Los 4 de la familia trabajamos en la empresa. Mis 2 hijos, el pequeño también estudió en ITM, en este mismo centro. Hoy es el director técnico de la empresa, y el otro hijo es el director comercial y es el que se dedica a abrir mercados por el mundo. Mi señora es la que lleva la gestión administrativa y yo, que estoy un poco a caballo de todo. Entonces empezamos yendo a ferias. Primera feria Bilbao. Esa feria en Bilbao la organizamos en 2 días. Fuimos a la feria, resultó. Después fuimos a Barcelona, resultó. Después fuimos a Madrid, siguió funcionando. Después fuimos a París, fuimos a Alemania. Entonces, hemos ido abriendo mercado por el mundo, y hoy, gracias a Internet, pues es un poquito más fácil, pero también hay que seguir moviendo. Con todo eso, hemos evolucionado en este tiempo, después de aquella empresa de servicios, a fabricar nuestras propias máquinas, nuestros propios diseños, donde hay una actividad técnica fundamental, como es el frío, la mecánica, la electricidad, la electrónica, las comunicaciones. Todo eso está presente dentro de nuestras máquinas. Nuestras máquinas se chequean hoy online, pero no es hoy. Hace 15 años aún no había aparecido Internet, cuando 15 o 20, ya he perdido la cuenta, ya con los primeros módem
ya empezamos las comunicaciones. Muy dificultosas, no tenía nada que ver con las de hoy, pero empezamos con ello. Con ello hemos seguido evolucionando y hoy tenemos máquinas me parece que son 20 o 25 modelos de máquinas completando con diferentes componentes. Todo es diseño nuestro, todo es generado y fabricado ahí en el polígono de Vallas. Y bueno, desde ahí llegamos al mundo y cada día peleando, que es una pelea que no se puede bajar la guardia. Con eso creo que ya he presentado un poquito a la empresa, con lo cual, para no extenderme demasiado y antes de que el reloj empiece a tocar el timbre, le paso el micrófono a mis compañeros. Como ya ha dicho nuestra presentadora, yo soy el director, el propietario de Doerco, Industrias Químicas. Es una empresa conocida en Miranda porque ya hace años que pasó las bodas de oro. O sea, creo que todos la conocemos. ¿Cuál fue el nacimiento de ella? Pues como fabricante de pinturas, en aquellos momentos que nació, era de cara a la industria pequeña, a la que había, a la industria de la agricultura, al fabricante de aperos agrícolas, de aventadoras y de carros, ¿no? Y aquello empezó a transformarse y nació un poco la decoración. La decoración a mí no me ha gustado nunca. No me ha gustado porque es un mercado que no me gusta. Pero le hicimos nuestros pinitos en decoración y sobre todo en delegaciones como Valencia y Sevilla. Nos tuvimos que retirar por la cantidad de impagados que teníamos, ¿no? Entonces me vuelvo a lo que me gusta, la industria. Me gusta la industria porque la veo más seria, porque quizá los beneficios sean más bajos, pero más seguros. Y ahí estamos en la industria. En la industria creo que ocupamos uno de las empresas de tratamientos, yo diría que de España, del 1 al 5, pues en cualquiera de los números podemos estar, en capacidad y en respuesta. De hecho, hoy en día el 80% de nuestra producción, a través de ingenierías y tal, el 80% va a la exportación. Esta exportación es un tema muy bonito, por lo menos para mí, que me gusta mucho, porque andamos con productos de unas calidades impresionantes, de una responsabilidad muy fuerte, con unos controles muy fuertes, y eso es lo que precisamente más me gusta, porque después de que entregas la obra, la satisfacción, ya no económica, sino el hecho de lo que has hecho, ya te conforta. ¿Qué ocurre? Que para llegar ahí hemos tenido que formar gente. Miranda no es uno de los sitios más propicios para la empresa nuestra, así como hay infinidad de talleres, de tipo mecánicos, etcétera, etcétera, donde más fácil es encontrar trabajadores. El producto nuestro es difícil y nos hemos tenido siempre que apoyar en el mercado de Bilbao. Digo de Bilbao por la proximidad. Entonces, hay un montón de gente que trabaja con nosotros y proceden de Bilbao y de Guipúzcoa. Actualmente tenemos ya hoy sede en Bilbao. Allí tenemos una planta donde hacemos quizá los equipos más grandes, que son tratamientos impresionantes. Ya estamos hablando de que en Miranda hemos hecho una ampliación porque teníamos para hacer piezas de 60 toneladas y nos hemos quedado pequeños. Ya hemos ampliado a hacer piezas de 80 toneladas, o sea, con puentes grúas que levanten 80 toneladas. Entonces, ahora mismo, que es un tema muy bonito, las obras creo que más bonitas que hay, digo de las más bonitas, más que nos llaman la atención, como nos llamaría a nosotros la atención por proximidad. Doerco ha hecho San Mamés, Doerco ha hecho la cerámica, Doerco ha hecho el Puente Euskalduna, el Palacio de Congresos y la Música, entre otras de las muchas cosas, ¿no? O sea, el mercado nuestro ya se ha ampliado de tal forma que yo diría que, a pesar de ser una empresa mirandesa, nosotros no facturaremos en Castilla y León el 4% de nuestra facturación. Pero seguimos siendo mirandeses. Y es más que lo llevamos en la sangre. Yo no soy mirandés nacido, pero soy mirandés de adopción. Mis hijos ya son mirandeses y mis hijos trabajan los 3 que tengo en la empresa. Y como tal funciona porque uno lleva el tema comercial
otro lleva la responsabilidad de fabricación y otra hija que tengo lleva la administración. Entonces, tenemos controlados los puntos más fuertes por los de casa. Y ahí es el éxito donde nosotros estamos funcionando. Yo lo que sí os animo es a que seáis emprendedores. Digo que seáis emprendedores porque es muy bonito y es muy ilusionante con el tiempo lo que has creado. Digo que has creado pues una empresa, como has creado una familia, que es ilusionante, en fin, es algo muy importante. Yo me gustaría estar ahora en la posición vuestra de años para juntarme 2 o 3 amigos de distintos gremios y hacer pues un equipo de inspección. Hoy cada día que inspeccionar y documentar más todo aquello que se produce, ¿no? Entonces, las empresas no pueden tener cubiertos todos los puntos, ni por su parte los clientes tampoco quieren que sea toda la inspección por parte de la empresa, sino individual. Y esa partida yo creo que es muy bonita, es muy ilusionante y da mucho, pero mucho prestigio. Digo que da mucho prestigio y nos ayuda a conocer el mundo. He conocido el 90% del mundo, que conozco mucho, y no es porque haya ido de vacaciones, es porque he ido a trabajar. He ido a trabajar y estamos trabajando actualmente en muchos países y por lo tanto eso nos ayuda muchísimo. La gente nuestra también tiene la función de inspeccionar en muchos lugares y es también muy, muy bonito y muy ilusionante esta gente que viene, que se les atiende de donde van como unos especialistas, donde les piden la información, toda aquella información que precisan y ¿sabes? Es muy satisfactorio que con esta gente que cumples, que les ayudas, que les encauzas, que te agradecen, en definitiva, lo que haces. Y no es que les des nada, porque estás dando un producto que lo estás cobrando, pero sí que es cierto que lo que les das es un magisterio como a nosotros nos lo han dado otros. Entonces no quiero extenderme más porque tenemos el tiempo muy justo. Si alguna pregunta surgen, está en manos vuestras, preguntarnos lo que queréis. Y le paso a José Luis. Cuando recibí la invitación para este día, le vinieron todos los recuerdos pasados y por él quiero aprovechar para hacer 2 reconocimientos y agradecimientos. El primero es para el ITM, que se hizo cargo del instituto y lo ha mejorado, lo ha ampliado y es una cosa muy necesaria, muy importante para Miranda, en especial para la industria. Bueno, el otro agradecimiento es para la Compañía de Jesús. En los años 40 aterrizó en España para iniciar la formación profesional, también la formación humanística, la formación de comunicación, el avance y el modernismo que nos compartieron. Yo fui 3 cursos de nocturno porque trabajaba en lo diurno. Me acuerdo, y de aquí les mando a donde estén, digamos, un abrazo al padre Basauri y a todos que le acompañaron, que fueron maestros y tutores nuestros. Muchas gracias. Yo en aquellos tiempos, en los años 40, hice 3 cursos de nocturno porque estaba atendiendo una tienda de un tío mío, hermano de mi madre, en la calle Estación, cerca de Jesuitas, porque estaba enfermo y ya me hice cargo de ello. Allí, digamos, por circunstancias como son todas cosas de la vida, yo que todo mi entorno familiar eran ferroviarios, hubiera sido ferroviarios de no ser por las circunstancias de la guerra civil y de la enfermedad de mi querido tío. Hubiera sido ferroviario. Todos los parientes, primos, tíos, mis hermanos, todos ferroviarios. Mi padre maquinista, mi abuelo maquinista. Es más, que hubo un hecho desgraciado y criminal que mi abuelo murió en la máquina de vapor. El correo de Miranda a Bilbao había una huelga general en 1917 y estaba amenazado de un atentado. Les dijeron a mi abuelo y al fogonero si atrevían a llevar el tren y dijeron que sí, que únicamente querían un inspector para que reflejara las incidencias que pudieran surgir por los huelguistas. Entonces, al llegar a Bilbao, lo que llaman la Peña, allí los huelguistas habían elevado uno de los 2 carriles, con lo que al llegar la locomotora
se desprendió del convoy y cayó por un barranco y murió mi abuelo Martín Solana, el fogonero Enrique Lamoya y el inspector que iba con ellos. Digamos, con aquello se suspendió la huelga general y entonces hicieron un entierro en el Arenal de Bilbao con los féretros en unos coches de caballos. Allí tuvieron que tener mi abuelo en Derio hasta que le trajimos a Miranda y tenemos en el panteón familiar. De aquellos años en jesuitas, al estar yo en la tienda con mi tío, pues por aquellas circunstancias inicié la vida de actividad como tendero. Entonces no había para vender casi nada porque estaba racionado y todos los alimentos intervenidos. Lo único que hacíamos era, digamos, distribuir pues cada 10 días o cuando venían los cupos, todo lo asignado con arreglo a las cartillas que tenía uno de las familias clientas. Ya en aquellos años, hacia el año 50, empezó un poco aquella escasez y aquella penuria que sufrimos de la posguerra, empezó a haber algo. Y ya en el año 52 se quitaron las cartillas de racionamiento, se suprimieron, que para mí fue la libertad más grande del mundo, fue una ventana al mundo de libertad, de poder comprar y vender y negociar, con lo que empezamos a disfrutar grandemente. Quiero decir también, para hablar un poco del emprendimiento, yo entonces fue por eso, por circunstancias. Entonces, pues ya en el 52, al quitar las cartillas, pues había posibilidad. Nos reunimos 6 o 8 tiendas diseminadas para tener capacidad de compra, o sea, tuvimos ya espíritu. Y entonces ya lo compraba uno para todo, comprabas un furgón de patatas para repartirlas, pues 50 cajas de sardinas o de bonito, y entonces con eso teníamos capacidad de compra, teníamos descuentos especiales y además ahorrábamos pues una parte importante de lo que costaba el transporte. Allí, digamos, iniciamos la actividad económica y ya con aquella ilusión nos reuníamos una vez al mes y ya hablamos de mejorar nuestra actividad, pero a la vez hablábamos de otras posibilidades. Hacíamos entonces, como decía Fernando, un análisis de por dónde podíamos tirar. Bueno, algunos hicieron alguna cosa y otros. Yo ya en el año 66 puse la primera actividad separada de lo que era la tienda que luego fue supermercado y monté en Comunero de Castilla, en el número 8, montamos con el hijo de un amigo de una tienda, los dos al 50%, montamos allá una tienda de chuches, de minicoches y vendíamos todo a 50 kilómetros redondas. Teníamos un empleado que con un furgón vendía todo aquello. Lo pusimos Garisol, ya está como hasta hace 5 años. Garisol quería decir era mi socio García y yo Solana. Garisol, García y Solana. Esa fue la primera actividad y después he montado bastantes cosas, pero bueno, no me quiero alargar y luego hacia las preguntas si hace falta responderemos. Muchas gracias por la atención. Bueno, como presentación está bien. Yo os quería hacer unas preguntas que va a ser común a los tres, las preguntas y respondéis. Y como tenemos poco tiempo, intentamos abreviar. Por lo que he podido ir, por lo que conozco de José Luis, si José Luis no hubiese sido empresario, seguramente hubiese sido ferroviario, como era en esa época en Miranda, ¿vale? Luis, sé que, como ha dicho, fue estudiante aquí, fue trabajador de la SEAD, estuvo en Barcelona, pero en cambio ha venido a ser empresario a esta ciudad. Fernando, lo mismo. Quería preguntaros a los tres. Habéis mencionado a los tres que tenéis a los hijos trabajando con vosotros. Os quería preguntar, el dejar de ser, que no lo habéis dejado porque todavía seguís, pero el dejar pasar la batuta a vuestros hijos, ¿cuesta, duele, os escuchan, dejáis hacer o no se abandona esa postura? Soltar a Marra es un empresario, soltar su empresa, aquello que ha creado, que ha partido de cero, en mi caso. Porque, como decía Carlos, yo me marché con 18 años, os decía, a Barcelona. Tuve la suerte de entrar, para mí, en la mejor universidad industrial
que podía entrar en aquellos momentos. No quiere decir que hoy lo sea. En algunos aspectos sí, en otros no. Yo entré, bueno, primero os diré que cuando yo llegué con 18 años a Barcelona, suerte que tenía mi tía, donde tenía casa y cama. Pero me pulí todas las existencias que me pudo dar mi padre y durante 3 meses me levantaba a las 6 de la mañana y en los primeros metros ya corriendo a coger la vanguardia, buscar trabajo y con mi título de maestro industrial en el bolsillo, tampoco entonces encontraba trabajo a la primera, por más que digan. O sea, eso nunca ha sido fácil. Os estoy hablando que yo tenía, pues eso, de los 40 nací en el 48, en el 66, 67, es cuando yo estaba correteando por allí. Entonces tuve la suerte de entrar en un primer taller donde me presentaba a primera hora con mi vanguardia en el bolsillo, buscando, pedían gente, yo buscaba, tal, ¿usted tiene experiencia? No tenía experiencia, era estudios. A partir de ahí venía la eterna pregunta, ¿no tengo experiencia? Bueno, yo esa hoy la tengo respondida. Yo no busco gente con experiencia nunca, os lo digo ya de entrada. Busco, si aparecen, porque para algún oficio es necesario, imprescindible, nadie va a aprender queriendo de la noche a la mañana ser soldador. Tiene que soldar, tiene que haber soldado. Pero hay muchos trabajos donde no me hace falta experiencia y por tanto no la pido en la mayoría. Bien, después de aquel primer taller donde estuve un tiempo, tuve la suerte de entrar en SEAT, en la fábrica de coches. La fábrica de coches entré como oficial de segunda y me marché al cabo de 18 años siendo jefe de taller y jefe de mantenimiento de la planta de Martorell. Entré en la de Zona Franca y me marché de la de Martorell con una experiencia adquirida a base de calcetín, a base de codos, a base de moverme, o sea, cualquier cosa que tenías que aprender. Bueno, SEAT tenía la gran ventaja de que tenía una serie de libros editados, muchos de los cuales aún conservo, donde, bueno, tenías la especialidad de cada una de las técnicas necesarias dentro de la empresa. La ventaja de llevar la maestría industrial para mí dentro de la empresa me permitió subir, bueno, presentarme a exámenes uno detrás de otro y subir con bastante rapidez y posicionarme, pero os aseguro que nada fue fácil, nada fue regalado, hubo que batirse el cobre y no penséis que era más fácil entonces que ahora. No lo era. Hoy tenéis la gran ventaja de Internet, que nosotros no la teníamos. Yo para cada cosa que tenía que aprender era buscar un libro, buscar una publicación de cualquier cosa y no era fácil. Bien, pero la gran suerte fue la SEAT. SEAT en aquel momento hizo una demanda en el periódico, nos presentamos miles y bueno, tuve la suerte de entrar, la suerte de pasar unas cuantas noches leyendo libros y durmiendo como podía, hasta, bueno, ver todo el programa, porque el gran problema de mucha gente de hoy es que tiene facilidades, pero te viene a una empresa, cuando viene a demandar un puesto de trabajo, no sabe ni dónde viene, no sabe ni qué hace esa empresa, no se ha preparado nada. Leches, hay que prepararse, hay que saber de qué me pueden preguntar, qué temas, a ver, qué puedo yo. Y claro, cuando hurgas un poco queda muy bonito el adornar el currículum porque me han ayudado y mira, lo hemos decorado, ¿vale? Lo hemos puesto alegre, presentable, pero la realidad es otra. La realidad es que hay que dominar la técnica, hay que formarse, hay que tratar de ser el primero. Y si eres el primero, tratas de ser el primero, te puedes quedar el quinto o el décimo, pero se te ven las ganas, se te ven... Bueno, total. Yo entonces en SEAT fabricaba los motores, fabricaba las carrocerías. Los transportadores de aquellos tiempos, los coches se transportaban con un 600 montado, arrastrando
10 carros y cada uno una carrocería para llevarlo de un taller a otro. Vi la transformación de una empresa como SEAT, donde empezaron los transportadores aéreos para transportar de una nave a otra, donde todo se iba automatizando, donde apareció el primer PLC, solían ser o Siemens o Allen Bradley. Entonces, bueno, cuando había una motivación total, había una técnica que estaba apareciendo, y con todo aquello, y con unas máquinas que, bueno, tenía SEAT, ya tenía centros de mecanizado, eran complejos de mecanizado, donde en una sola máquina se reúnen mediante un sistema de carrusel o un sistema de traslación lineal, se reúnen diferentes estaciones para hacer pequeñas operaciones, y tuve la suerte de llegar a ver y participar de la entrada en SEAT de los primeros centros de control numérico. Eran de Kearney Tracker, una empresa americana, donde tuve que ir a Londres a Inglaterra, a un pueblecito que se llama Sherborne, a hacer un cursillo de control numérico, porque en España llegamos a ser 5 técnicos de control numérico. Entonces, 5 técnicos que conocíamos un poco el tinglao, pero es que el armario eléctrico que hoy se mete en una caja de zapatos, entonces tenía 3 metros. Entonces todo esto me ha tocado vivirlo, y he sido afortunado en disponer y ver evolucionar la electrónica, desde el fanotrón hasta el lignitrón, el tiratrón y demás elementos. Entonces he visto la integración, he disfrutado con la electrónica, he disfrutado con la mecánica, he tocado las máquinas más automáticas de cada momento. Entonces soy un apasionado de la técnica. Entonces, cuando me puedo meter en internet, disfruto viendo gente que sabe hacer cosas, que enseña, que te aporta información, y hay gente muy buena para sacar la información. Yo, mi especialidad, he ido creciendo en especialidades, y hoy puedo decir que soy mecánico, electrónico, eléctrico, no soy informático, pero bueno, me domino, y para eso tengo a mi hijo en la parte electrónica y de comunicaciones uno, y la parte comercial el otro, que es el director comercial, y que se mueve por todo el mundo, haciendo puestas en marcha, entregas, contactos, asistiendo a ferias. Y así es como hemos creado una empresa, partiendo de mi señora y yo, 4 personas, 2 personas inicialmente, luego se añadieron mis hijos cuando fueron terminando, y llegamos a poner en el mercado máquinas que no existían y que las hemos diseñado. Una pregunta para José Luis y para Fernando. Si duele dejar la empresa, si nos escuchan, si no, y aprovecho para hacer otra pregunta, es si es más fácil ser emprendedor ahora o es más difícil ahora, y qué cualidades se tiene que tener para emprender. El éxito viene por el trabajo y por el tesón. En cuanto a la empresa, dejarlo en manos de los que no siguen, pues no cuesta gran cosa si lo tienes organizado con tiempo. Digo organizado con tiempo y hablo de mi caso, ¿no? En mi caso, hace un tiempo, de 100 llamadas, 90 preguntaban por mí. Aquello empezó a bajar. Y ahora de 100 llamadas, 90 preguntan por mis hijos y 10 por mí. O sea que, mira, si la sucesión ha sido limpia y bonita. Entonces eso es lo que hay que hacer, darles libertad. Por otra parte, esa experiencia que tú tienes les ha servido para que muchos errores no cometan que en su día los cometiste tú, por esa inexperiencia y por esa no tener detrás nadie que te lleve un poco de la mano. Sobre todo, que lo lleven con esa ilusión que tú lo creaste. ¿Miren? La misma ilusión y la misma fuerza y el mismo empeño que tú tenías. Y eso es bastante importante. La otra de los motivos que me comentabas, Carlos, era... Si era más fácil ser emprendedor ahora o antes era más fácil. Hoy es mejor que mañana. Antes era muy difícil y hoy lo es. Pero
pero si lo dejas a mañana te va a costar más. Es mejor hoy que mañana. Digo que precisamente lo que hay que tener es esa ilusión, porque digo que es muy difícil ser emprendedor, pero es más fácil hoy que mañana. Y cuanto antes empieces, antes acabas, ¿eh? Pero siempre con la consigna de trabajo, de seriedad y sobre todo de constancia. Nunca te des por fracasado. Es que muchas veces de los fracasos salen los éxitos, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos. Errores lo hemos tenido cantidad. Eso nos ha llevado a donde estamos. Y creo que vosotros, el que empiece, mis hijos que han empezado, seguirán teniendo menos errores que yo, pero seguirán teniendo errores. Pero eso no es desánimo, al revés, es ilusión y es fuerza. Si la relación con los hijos la tuve, no sé decir fácil o sencilla. Yo me casé pronto, tengo 4 hijas y un hijo. Entonces, cuando estaban en la edad de trabajar o de estudiar, yo a ninguno le empujé, a todos, pero sí que les dije, una de dos, o si queréis estudiar, estudiar. Si no, aquí hay trabajo de sobra. Tenía yo la ocasión de que tenía trabajo para todas. Entonces, pues iniciaron por el estudio. Pero vamos, nunca les empujé. Cada uno porque además vemos tan diferente la vida de una generación a otra, que digo, cada uno que tire el camino que quiera, pero que sea un camino riguroso. Si puedes estudiar. Yo les ponía como ejemplo que cada estudiante, la universidad, costaba mucho dinero a toda la sociedad y la pagábamos todos. Entonces, si ibas allí sería para aprovecharlo, porque el otro sería hacer un fraude. Luego, en cuanto a lo de que decía Carlos de ceder, bueno, yo creo que los que hemos creado, bueno, yo he creado varias, 6 o 8 actividades comerciales o industriales. Pero vamos, al fin y al cabo, todas ellas son un poco como un hijo temporal o qué sé yo. Pero bueno, lo que más quiere uno es que se mantenga la empresa y el nombre, porque es una cosa que se ha creado y es parte de uno mismo. En cuanto, digamos, a la ilusión o pasión por ser empresario, claro, yo os quiero, como hemos hablado, os animaría, pero bueno, deciros que yo con toda sinceridad, en todas las actividades que he tenido, he disfrutado mucho venciendo retos y logrando cosas, también con contratiempos, como decía Fernando, que los hemos tenido todos, y evidentemente de los contratiempos, lo importante, no, tener un contratiempo, digamos, lo tenemos todos. Digamos, el caerse nos caemos todos. Pero como decía el Papa en una entrevista que le oí yo, decía, bueno, le preguntaban, ¿cómo está su santidad? Y le decía a Carlos Herrera, le decía, con acento así, argentino, decía, estoy vivo, como diciendo, ya es bastante, ¿no? Y luego le decía, bueno, pues, hablándoles de las caídas, dice, bueno, lo importante, caerse cae todo el mundo, lo importante es levantarse, tener la fuerza de levantarse. Yo, para deciros la ilusión, la pasión, la intensidad que he vivido en la vida, me parece que he vivido el doble que si no hubiera sido empresario. Y para rematar, para deciros una cosa, digamos, real y concreta, que de mi pasión por el emprendimiento, yo tengo 93 años. Bueno, cuando tenía 87, hace 6, animé a crear y creamos lo que hoy es la residencia vital junto a la iglesia de San Nicolás. Ya con 87 años son muchos años para animar y crear una empresa. Bueno, nada más, gracias. También una pregunta para los tres. Escuché una vez al fundador de la CNN, la compañía americana de comunicación, diciendo, mi hijo es emprendedor. Emprendedor es algo que se llama ahora a los que no tienen empleo. Bueno, estoy emprendiendo, no tengo empleo, estoy emprendiendo. Pero me da la sensación de que ahora hay menos emprendedores que antes. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Y si es cierto, ¿cuál es el motivo? ¿Qué entendéis que hay menos emprendimiento? Es más fácil ahora que antes. Por ejemplo, alguien que se meta en el mundo de la informática, pues es evidente que con un ordenador y muchas ganas, mucha ilusión y sabiendo poner un producto adecuado que no lo ponen los demás,
pues lo puede poner desde Miranda. En mi caso yo lo que he querido siempre ha sido formarme, y cuando estaba suficientemente formado volví a Miranda y entonces partí de cero. En mi caso no tenía, mi padre había sido autónomo y eso quizás es un gusanillo que va en la sangre, esa libertad, esa creatividad, ese querer hacer cosas nuevas y diferentes, que es ilusionante y apasionante y que además, bueno, da grandes satisfacciones, pues hoy se puede hacer más fácilmente que antes. ¿Qué pasa? Que si alguien dice, es que me quiero montar un taller de mecanizado, leches, montarse un taller de mecanizados hoy, no puedes competir con un torno Zubal o un torno Microtor como entonces. Hoy tienes que comprarte un centro de mecanizado y eso vale mucho dinero. Por tanto, la financiación, de dónde la sacas, todo ese es el problema. Ahora, las comunicaciones y conseguir los clientes está más fácil porque está Internet. Puedes llegar a más gente con habilidad. En cuanto a otros oficios, por ejemplo, el electricista, bueno, una furgoneta y una buena técnica te darán de comer siempre. Por tanto, ¿es más fácil? Sí, yo entiendo que sí, en ese sentido, para unos y no para otros. Por tanto, esa es mi opinión. Bueno, pues Luis tiene razón, pero insisto en lo mismo, es más fácil hoy que mañana. Entonces, lo importante es tener esa ilusión. Os puedo decir que Doerco empezó a salir del país, hoy es pequeño el país ya, en el año 83 empezó a salir del país, a exportar, con unos sacrificios impresionantes, con muchas horas de no dormir, con muchos viajes sacrificando a la familia. Digo muchos viajes porque si hubiese sido empleado, en vez de ir el viernes a un país donde vas a tardar, vas a llegar al día siguiente con 6 o 7 horas de diferencia, pues vas la víspera para que el lunes a primera hora hayas descansado y estés en la brecha. Eso yo como empleado no lo haría, porque estoy sacrificando a mi familia, pero lo tienes que hacer como empresario. Entonces, esos sacrificios hay que seguir haciéndolos. Pero por otra parte, te confortan, como bien dice Luis, con aquello que has hecho, con que yo les digo a mis hijos, somos privilegiados que allí donde vayas te conocen, que esto es importante. Y te conocen ¿por qué? Porque has sido constante, pues que has trabajado, porque les has ayudado y en definitiva les has ayudado y te has ayudado a ti. Eso sí que ahora mismo es mucho más fácil de conseguir. Y digo que es mucho más fácil de conseguir por los medios que tenemos. Cuando yo empecé a salir al extranjero en el año 83, pues coño que va a haber, ni internet ni había nada. Había un teléfono móvil con una maleta que pesaba 20 kilos, que es lo que costaba llevar el teléfono, ¿no? Y después, con unas comunicaciones muy cortas. Hoy hay muchas más facilidades. Por eso digo que hoy es más fácil, pero que, a pesar de todo, necesita de mucho sacrificio, mucho trabajo y mucha ilusión. Si no, no lo conseguiréis nunca. Yo entiendo que difícil ha sido siempre y posible también. Por hacer una referencia, yo diré que muy difícil era lo que yo podía hacer en el año 46, 47, 48, porque no había nada para vender más que algunas cosillas, ¿no? Pero bueno, era difícil, pero era posible y fue posible. Yo lo que intuyo o percibo en la sociedad es que, esto quiero deciros para animaros, más que a emprender, a cómo se puede emprender, en el sentido de que yo percibo que la sociedad ahora tiene arrinconado o aparcado la actividad emprendedora. No se habla de eso en nada. Yo, hombre, realmente con la gente que convivo, a pesar que estoy bastante intentando estar en actividad, es gente mayor, gente tendiendo o jubilada o tendiendo a la jubilación, aunque todavía voy a jugar al golf con gente que está en activo. Pero bueno, quiero decir que sea la conversación, yo por mi pasión, pues hago la conversación en algún momento. Y casi todos enseguida arrinconan. Si hablas de comer, dicen, hay de todo, no se puede poner de nada. Bueno, eso no es verdad. Pero
quiero decir que lo importante yo creo que es que esa sociedad que está adormecida, que despierte, que se levante. Quiero decir a vosotros no digo que emprendáis, antes de emprender, que habléis del emprendimiento, que entre vosotros habléis de las posibilidades, de juntándose 2 o 3 o 6 o 1, que se puede emprender. ¿Qué hay? He visto una cosa en un fin de semana que sales fuera o en vacaciones dentro del país o fuera, hay cosas que se ven que no conoces, otras que las hay, pero que no las hacen bien o que no reciben bien o que no las hacen bien. Quiero decir que se puede hacer, se puede mejorar y se puede depurar cualquier cosa de las que ya están en marcha. Lo importante es estar en la pomada, que se dice ahora, ¿no? Estar entre vosotros, que salga la posibilidad. Estás haciendo una formación que podéis tirar varios caminos, pero yo lo que quiero es que a esos otros varios caminos que hay suméis la posibilidad del emprendimiento, y para eso hay que estar cultivándolo, hay que estar hablándolo y viéndolo y observándolo. Antes de dar paso a que Rosa, David y Alfredo suban aquí y se sienten y ocupen este asiento, los futuros emprendedores tienen algo que preguntar a los 3 intervinientes. Yo quería preguntaros una cosa a los 3, y es que en estos últimos años, donde el mundo se ha globalizado tanto, habéis tenido problema con la competencia en el extranjero. Es decir, nosotros fuimos hace un año a una visita a Tarima Sima y nos dijeron que habían tenido muchos problemas con la competencia internacional, ya que China y otros productores hacen lo mismo que hacemos nosotros y con unos precios, unos costes mucho más baratos. No estoy de acuerdo con eso. Sí que ha habido problemas. Ha habido pocos problemas porque, por ejemplo, los fletes. Nosotros nos costaba antes un contenedor a Buenos Aires 1.700, 1.900 euros. Hoy vale 14.000 y pico. Eso influye en el producto. El costo por litro representa bastante. Ahí sí que tenemos problemas. Ese es uno de los problemas mayores que tiene la empresa hoy para exportar. El flete, la cantidad de dinero que ha subido los fletes. Hasta hace unos años no se movían de un 2 o un 3%. Ahora mismo, de año en año, hay unas subidas de un 14%. Entonces es muy difícil. Cuando habíamos facilitado mucho el precio, porque cuando llegó el euro, nosotros ofertábamos ya en euros, porque si no era en dólar, y el dólar tenía al cambio unos descuentos impresionantes. Sin embargo, no el euro. O sea, por ahí sí que fuimos ganando, pero hemos perdido mucho más por esa otra parte. Vamos a ver, en mi opinión, es evidente que no todo el mercado, no todas las empresas tienen las mismas formas de competir, las mismas armas, no todas son igual de automatizables. Yo empecé en el mercado quitando mercado a los productores italianos. Nuestras máquinas, por ejemplo, los pasteurizadores, las primeras máquinas que nosotros empezamos a hacer tenían 25 litros y la mayor de mi competencia en Italia pues hacía una máquina de 55 litros. Yo hoy fabrico máquinas, nosotros fabricamos en Mainco máquinas de 330 litros y pronto haremos la de 500, máquinas con calentamiento a vapor, con calentamiento eléctrico. Entonces, ¿puedo competir con ellos? Sí, hoy por hoy puedo competir con ellos. Es evidente que si hay un mercado que no está regulado, que sus sueldos, el mercado no entra en ellos, no los controla, no vigila la seguridad, no ve qué tal, pues sí, bueno, yo he visitado India y realmente, pues en algunos casos, ¿qué tenemos que competir? Con calidad y con otras herramientas que ellos no tienen, pero bueno, todo el mundo puede competir, pero tiene que pelear mucho porque la pelea no es fácil. El problema existe, pero bueno, como todo, digamos, hay que sortearlo con calidad, formatos o otras cosas.
Bueno, muchas gracias. Sé que parezco estudiante de primer año, pero no. Fui estudiante de este centro y quería tener la oportunidad de tres grandes empresarios como ustedes, pues hacerle una pregunta. Hace poco leí en un periódico que a alguien que decía que Miranda ha pasado de ser Las Vegas española a Chicago español. Es evidente la degradación empresarial que ha habido en esta ciudad y es una pena como mirandés. Desde su punto de vista de grandes empresarios, ¿qué creen que ha sido el motivo para esta degradación o decadencia o falta de interés en invertir en esta localidad? Yo creo que, ¿cómo se llama? Es que expuso esto Pedro García Cuartando, ¿verdad? No, es Pedro, es el que dio una conferencia. Yo creo que Pedro, que es una cabeza muy bien amueblada como si hiciera y que toca muchos temas, ahí yo creo que se equivocó, porque Miranda sí que fue otra atracción, pero a Miranda no se puede comparar con Detroit, porque tenemos una cuota económica de las más altas, igual la segunda de la provincia y no sé si la tercera de Castilla y León. Quiero decir que fue una visión, yo creo que con toda disculpa y hacia Pedro, se equivocó Pedro ahí. Digamos, él había vivido la infancia en Miranda y desde Madrid, pues claro, cuando veía Miranda no era como cuando él había sido chico, pero bueno, yo creo que Miranda no está mal ubicado ni mal situado y estamos en un momento de mejora y de avance y de hacer una Miranda mucho más atractiva para vivir y para pernoctar y para trabajar, para todo ello. Miranda sin el ITM, sin los antiguos jesuitas, lo habría, bueno, yo creo, es que no me la imagino. No me la imagino porque el polígono de Vallas vimos cómo se iniciaba, ¿con quién? Con gente que había salido de este centro, de trabajar con esos tornos Zubal y con esos microtor y Cumbre. Entonces empezaron su actividad como profesionales y ahí está Talleres Memirsa, eran 5 socios que se agruparon para empezar a producir. Ahí está Talleres Cecor, Tametir, el otro, o sea, un montón de gente y, cómo no, ahí tenemos a Ginés. O sea, si alguien ha demostrado que de ponerse el buzo y de sacar viruta a lanzar todo un tinglado en el mundo entero y poner a Miranda en primera línea, creo que tenemos un ejemplo claro. Por tanto, no hay ninguna duda de que lo único que hace falta es lo que tiene esa gente como Ginés, que es que tiene ilusión, ganas, y con su edad, pues sigue moviendo por todo el mundo y sigue echándole imaginación. O sea, si le echamos imaginación, le echamos ganas y le echamos formación, entonces tenemos todos los ingredientes. El resto es buscar el producto, buscar la forma de hacer la producción. Primero habremos buscado el mercado para colocar nuestro producto, para llevar nuestra producción a nuestra empresa, y los medios, bueno, pues depende de cómo sea nuestra empresa, los tendremos más o menos asequibles. Y empeñamos toda la economía de la familia, de las propiedades que teníamos de cuando las dejamos de Barcelona y nos vinimos a vivir a Miranda, y después de habernos formado 20 años en Barcelona, trajimos esos conocimientos a Miranda, que es lo que yo he hecho a faltar. Mucha gente se queja, y sus hijos no tienen trabajo y tal. No, oiga, no. Mire, el hijo que se forme, que busque su nicho, y si es emprendedor, lo va a tener en Miranda. Estamos estratégicamente perfectamente situados. ¿Qué hace falta? Bueno, en unos casos les ayudarán los padres, en otro momento meterán la economía de la familia dentro de la empresa y se la jugarán. Aquí hay que jugársela todos los días. En las empresas, cuando dice Fernando, se escapaba de los que... Bueno, yo en la hostelería tuve gente muy sana, sanísima. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de poderlos seleccionar. No todo el monte es orégano, ¿vale? Hay que ir seleccionando clientes,
hay que seleccionar proveedores y todo eso después te da una posición en el mundo y voy a competir. Yo particularmente creo que muchos de los problemas que hoy está viviendo Miranda es que han fallado las empresas motoras, las empresas de grandes puestos de trabajo. El taller que trabaja para las centrales nucleares con gente especializada no es competitivo con lo que se está haciendo hoy. Pero volvemos así por todos ellos. El suministrador no tiene campo, porque Miranda, la situación de Miranda y 70 o 90 kilómetros de radio es la misma. No es que estemos en mejor sitio ni en peor, es la misma. Me da lo mismo, es más fácil trabajar y tener una empresa en Miranda que en Basauri. Es mucho más fácil, ¿eh? Entonces, no ese es el motivo. El motivo es que se han perdido esas empresas motoras que tanto trabajo han dado, que tanto se han creado, y digo que han creado por lo menos responsabilidad. Y hablo de una empresa que en Miranda hizo un beneficio impresionante en cuanto a gente formada, fue Garoña. La gente de Garoña estaba querida, yo ando por toda España, estaba querida en todos los lugares, porque es gente muy preparada. Pero esa gente hoy no vale para hacer una estructura porque es caro. Porque la estructura la hace el herrero de Tirgo y es 10 veces más barata que la Ursa. Y Ursa se va a hacer puñetas. ¿Por qué? Pues porque no es competitivo, porque estaba hecho para otro tipo de obra. Y ese tipo de obra ha desaparecido. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos y creo que tenemos que conseguir, yo pongo como ejemplo todo lo que Miranda baja, lo sube a Aranda de Duero. Pero Aranda de Duero, ¿por qué sube? No es porque sean más, porque tienen 2 empresas que mueven mucha gente. Michelin, que es muy importante, los de alimentación, Pascual, que es muy importante, y les ha llegado una tercera, que una de las más importantes de Europa, que es Graso. Y ese es el que está moviendo Aranda de Duero. Y ese es el que en Miranda nos falta. Ha desaparecido Fefasa, ha desaparecido Montefibre, nos hemos cargado a Reposa. Señores, ¿pero qué queremos? Es que nos los hemos cargado. Reposa ha sido una de las empresas más rentables de España. Reposa. Reposa ha cerrado la planta de Estálico con una producción de 545 toneladas diarias cuando no había estálico en Europa. Y la planta de Miranda la han tenido que cerrar porque no hemos hecho más que ponerle zancadillas, porque íbamos a morir todos de cáncer y tal, y ahora vamos a morir de hambre. Y no sé, en definitiva, vamos a morir. Bueno, José Luis, Fernando y Luis, muchas gracias por vuestra lección de vida que nos habéis dado hoy. Os vamos a hacer entrega de una placa, pues nada, un pequeño detalle que el ITM os quiere entregar, pues eso, por vuestra colaboración en todos estos años.